No puedo creerlo. Creo que tengo el síndrome del impostor. Amigos, ¿cómo están? Hoy tengo otro tema para ustedes que les va a servir de ayuda y tiene que ver con el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es algo que personalmente creo que tuve durante mucho tiempo y hoy me lamento de haberlo tenido, de haberlo sentido, porque me pudo haber ahorrado muchas cosas, me pudo haber evitado muchas otras y me pudo haber hecho lograr otras. Pero quizá te estás preguntando, oye, ¿pero qué es eso? ¿Qué tienes? Oye, ¿estás bien como que síndrome del impostor? ¿Cuándo? ¿En qué hospital te van a dar Tranquilo, no es algo como muy grave, pero al mismo tiempo puede llegar a serlo muy grave. No es como algo clínico, simplemente es un factor psicológico. El síndrome del impostor es con lo que se le cataloga a las personas de alto éxito, pero que creen en su interior o en sus pensamientos que todo ese éxito puede ser derrumbado porque están siendo una farsa, porque todo ese éxito que están teniendo se debe a la suerte y no a sus méritos, no a su capacidad. En otras palabras, son las personas que creen que todo lo que han logrado o que pueden llegar a lograr es falso. O sea, todos sus conocimientos no son los mejores, sus habilidades no son las mejores. Es falta de autoestima un poco. Y durante mucho tiempo yo estuve ahí, quizás sin darme cuenta, pero pues lo estuve. Y me di cuenta de que lo tenía hasta después, cuando empecé a investigar del tema, hasta que alguien me lo platicó, lo vi en un video. Y me di cuenta que pues sí, efectivamente yo tenía ese síndrome. Pero ¿cómo es que este síndrome actúa? ¿Cómo es que te puedes sabotear para que tú no puedas empezar a lograr más? Pues este síndrome te empieza a atacar en el aspecto de que cuando te empiezan a llegar grandes oportunidades, la gente empieza a confiar más en ti, empieza a crecer todo tu proyecto, tus ideas, tus logros empiezan a florecer, pues corres el riesgo, si tienes el síndrome del impostor, de no sentirte capaz, de creerte poca cosa, hacerte pequeño y terminar arruinando todo o echando todo por la borda. Es decir, un síndrome del impostor mal manejado puede causar un autosaboteo, una autodestrucción y una falta de autoestima en tu área profesional, lo que va a ocasionar que quites proyectos de tu camino, quites a gente de tu camino, quites todas esas grandes cosas que creas que te superan. Y realmente el síndrome del impostor es algo bastante común en la gente que desea o tiene éxito. Porque hay que ser sinceros, las personas más sabias, las más exitosas, las que más logran cosas son las que más preocupadas están. Entonces, si tú eres alguien que constantemente se preocupa por las cosas, por cómo seguir aumentando, cómo seguir creciendo, pues muy seguramente eres una persona apta o destinada al éxito. Pero justamente son todos estos miedos, estas preocupaciones, estas cosas que llegas a pensar como persona exitosa, las que también te pueden llegar a mantener en la pobreza, en la escasez y en la falta de visión. Y bueno, ya que entendiste un poquito más qué es el síndrome del impostor y más o menos qué es lo que lo ocasiona, te voy a compartir aquí algunas técnicas para que tú puedas empezar a erradicar este síndrome. Para empezar, vamos a confirmar que efectivamente padeces este síndrome o tienes indicios de él. Para ello, responde las siguientes preguntas en tus adentros o dime si te identificas con alguna de estas frases. Cuando llega un cliente con un proyecto grande o una propuesta grande para que tú le empieces a trabajar, te empiezas a sentir A, perfectamente capaz de llevarlo a cabo. B, crees que el proyecto es más grande de lo que sabes hacer, pero aún así puedes llevarlo a cabo o puedes aprender para llevarlo a cabo. O C, te haces pequeño, dices definitivamente yo no puedo con esto, adiós. Si tu respuesta fue la C, efectivamente, o has llegado a sentir un pensamiento así ante situaciones parecidas, pues efectivamente tienes el síndrome del impostor. Si tú eres un psicólogo, un dentista, estudiaste por años, hiciste cosas por años, pero a la hora de salir al campo a hacer lo que tienes que hacer, crees que no tienes la experiencia suficiente o que hay gente más capaz o que tú jamás vas a poder hacerlo, tienes el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque ya eres alguien que pasó por un proceso para poder hacerlo y aún así no te sientes capaz. Eso es el síndrome del impostor. Pero bueno, ya dejándonos de esta charla, si definitivamente sigues aquí es porque ya estás muy seguro que tienes este síndrome. Y la mejor manera de empezar a erradicarlo es tomando
acción. Sí, sé que suena un poco ambiguo y es como de, hey, creí que me ibas a dar técnicas, no que me ibas a decir. Amigos, la acción vence al miedo. Si tú tienes miedo de que algo, un proyecto, un cliente, lo que sea, sobrepasa tus conocimientos y habilidades, creo que es muy lógico y muy fácil pensarlo, pero tienes que tomar acción y tienes que decir, ok, yo carezco de esto, voy a tomar acción y voy a empezar a trabajar. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hace no mucho me llegó un cliente de España que me estaba diciendo, oye, yo quiero hacer esto, el otro, y yo era como de, wow, sí, todo esto lo domino. Y empezó a hablar de temas de email marketing y de social listening, que son cosas que yo en mi vida había manejado. Y la verdad en ese momento me quería hacer pequeño, era como, no, ese proyecto es muy grande, yo no puedo con las otras cosas que son más sencillas, pero esto me supera, yo no puedo, bla, bla. Y dije, ok, a ver, aquí mi síndrome del impostor es el que está hablando, no yo. Él es el que me está queriendo sabotear, haciéndome pensar que yo no puedo. Pero sí, efectivamente que puedo. ¿Cuál es la realidad? Que yo no domino el tema del email marketing ni del social listening. Entonces voy a empezar a trabajar en ello, voy a tomar acción. Y me metí a un curso, empecé a ver videos, me empecé a empapar del tema para poder dominarlo. Y ahí mi acción venció a mi miedo. Y así mi acción cada vez puede vencer a mi síndrome del impostor. Esa es la única manera de deshacerte 100% del síndrome del impostor. Oye, que soy psicóloga y me da miedo que llegue un paciente con tales características porque yo no me especializo en eso. Pues empieza a especializarte, lee libros, empieza a tomar diplomado. Cada vez que tomes más acción para erradicar ese miedo va a verse minúsculo. Ese es tu deber como profesionista y es la diferencia entre un verdadero profesional a alguien que solo está aspirando a ser profesional. Un verdadero profesional es el que se cansó de tener miedo y tomó acción. Entonces tú como futuro experto, como emprendedor, como negocio, como marca, tienes que dejar de temer, tienes que dejar de creer que no puedes y mejor analizar esas áreas débiles, porque todos estos miedos que estás teniendo son áreas débiles. Tienes miedo de este tipo de temas o de este tipo de clientes o de cargos porque no dominas el tema. Entonces, ¿qué pasa si empiezas a dominarlo? El miedo se va a ir, es inherente, es una acción y una reacción, así de sencillo. Yo cuando supe esto, cuando lo empecé a poner en práctica, de verdad mi vida cambió drásticamente. Llegaba un cliente con una idea, con algo que yo no dominaba, vámonos a estudiarlo, vamos a verlo, contratamos a alguien que sepa, contratamos a un especialista, me meto a un curso, pero no me puedo quedar ahí sentado diciendo no puedo. Eso no se vale. Eso ningún emprendedor, ningún profesionista debería dejar que le pase. Y es tu deber como profesionista llegar a cumplir todos tus sueños, todos tus anhelos y no dejar que nada de esto te venza. Entonces, deja de sentirte un impostor porque no, amigo, tú mereces éxito, tú tienes toda la capacidad de tener éxito. Y si estás escuchando esto, mi querido experto o futuro experto, no es coincidencia. Esto es un mensaje del destino para ti. Te está queriendo decir algo. Y si estás escuchando todo esto, es que efectivamente tenías que escucharlo. Entonces, amigo, vamos a parar el trasero, vamos a analizar nuestros miedos, nuestras carencias, nuestros eslabones débiles. Vamos a tomar acción y vamos a volverlo nuestras mejores fortalezas. Y vámonos, que este video ya se acabó. Dale like, suscríbete, todo, sígueme. Nos vemos en otro video. Yo soy tu experto en marketing, alias Eduardo, y ahí nos vemos. ¡Vámonos!